Hoy nos vamos a la parte más alta de Acapulquito. Mira, neta, este era un lugar que tenía muchísimas, pero muchísimas ganas de visitar aquí en Acapulco. Y pues por fin se me está concediendo subir a este cerro, que es el Cerro del Espinal, aquí en Acapulquirri. Y va a estar bastante chida esta aventura. Estando ya en la cumbre, vamos a estar aproximadamente a unos 900 metros sobre el nivel del mar, que les repito, es la parte más alta de Acapulquito. Y después de tantos años, por fin se me va a conceder poder subir hasta la parte más alta de Acapulco y poder contemplar la bahía de Acapulco en su máximo esplendor. La neta va a estar muy chingón. Ya ahorita son aproximadamente las 6 de la mañana. Quedamos de reunirnos de nuevo allá en la Plaza de la Cima, porque la ruta es igual como el video anterior. Si no lo han ido a ver, vayan a verlo. Fuimos a visitar lo que queda del Cristo en el Cerro de Carabalí. Hay una desviación que yo les enseñé en el video, así que es por esa ruta. Va a estar muy chido. Así que pues vámonos a la plaza porque ya es tardecito y allá nos esperan. Pues bandita, ya empezamos con esta nueva ruta, con esta nueva aventura. Ya no les grabé ahí abajo en la plaza porque la neta se me hizo un poquito tarde. Pero pues bueno, ya vamos aquí empezando de nuevo en esta parte, en el poblado de Carabalí, el último, como ya les mencioné en el video anterior. Y lo diferente de esta ruta es que vamos con lluvia. Nos está empezando a llover ahorita, pero pues está relax, está tranquilo. Así que decidimos continuar con esta aventura, a ver qué nos depara el destino, a ver si se calman un rato. Probablemente, es probable. Así que para no hacer muy largo este videito, pues nos vemos allá arriba en la desviación que les señalé la vez pasada. Vamos. Miren, manda, pues ya llegamos donde está la desviación, donde está el letrero, que ya está caído en esa parte. Vamos a jalar hacia allá, hacia el lado derecho por esa desviación. Es para llegar a donde están las antenas. Ya sé dónde vamos. Así que esto apenas va a comenzar, bandita. Vámonos. Pues bueno, bandita, actualización de la ruta. Llevamos aproximadamente 26 minutos avanzando y afortunadamente la lluvia cesó. Tantito empezó como a lloviznar y ya se quitó. Llevamos aproximadamente 1.35 kilómetros apenas. Está bastante agradable el clima, muy bonito, muy relax. La ruta hasta ahorita bien, algunas partes un poquito feito, pero bastante amplio el sendero, algunas partes pavimentado, otras de terracería, pero pues aquí vamos, todo bien, todo tranquilo. Me están gustando los paisajes y pues nada, continúen en el videito, banda. Que nos falta más, mucho más de la mitad. Miren aquí esta parte, cómo se deslavó de aquí, miren. Como que si quieres lavar. Oh, sí, wow. Recuerden que si ven estos lugares así, nunca se vayan a asomar a la orilla, banda, porque uno nunca sabe si esto está flojo y se caiga y pues va a estar cabrón, más que nada para allá, miren. Sí estaría muy difícil salir de ahí, la neta. Miren, hay muchas partes donde está así como que el camino empedrado, porque sí, por acá tengo entendido que anteriormente subían coches, la carretera estaba mejorcita y a donde están las antenas, pues sí, subían los autos, porque tengo entendido que esas antenas son de la Cruz Roja, algo así, son como antenas repetidoras de la Cruz Roja. No sé si esto todavía siga siendo así o ya no, pero es lo que yo tengo de información. Y así que supongo que pues venían autos para acá, ¿no? Las personas que les dan a lo mejor mantenimiento a esa parte de las antenas o qué sé yo, eso tengo entendido. Miren, manda, llegamos a una partecita aquí en lo alto donde se alcanza a ver lo que es caleta. Miren, guachen. Miren, allá donde apunta mi dedo,
ahí es la isla, la Roqueta, y toda esta parte de acá es Caleta. Sí, estamos bastante altitos ya. Y wow, los paisajes están bastante chidos, ¿eh? Les voy a actualizar la ruta. Llevamos 43 minutos apenas y llevamos avanzado 2.24 kilómetros. Lo que quiere decir que pues básicamente vamos apenas a la mitad de la rutita y pues está todo tranquilo, todo chido, todo rela. El clima la verdad está a nuestro favor, no está lloviendo y está bastante fresco, está nubladito y la neta está ricolino el clima. Muy bonito la neta. El camino básicamente ha estado así, lo que llevamos estos 2 kilómetros. Los caminos amplios, pues se agradece porque pues así nos las llevamos relax. Watchen las montañas. Ojalá que el clima siga así para ahora sí en esta ocasión regalarles unas tomitas con el dron. Va a estar muy chingón. Miren, acá hasta suben camaradas en bici, ¿eh? Mountain bike y de todo. Yo creo que esto sería un buen atractivo turístico, la neta, si estos senderos pues se pusieran al tiro, los limpiaran, los adecuaran para que el turismo pues decida, ¿no?, subir a estos cerritos bonitos de Acapulco, la neta. Y guachen, en esta parte sí está como más cerrado ya. La maleza, los arbolitos. Me siento un poquito más en la selva. Y pues te protege de la resolana, la verdad. Anoche sí cayó una lluvia un poquito intensa, pero poquito tiempo. Llovió nada más como una hora, yo creo. Y pensamos que iba a amanecer con la lluvia al tope, pero afortunadamente pues no. Todo bien, todo a nuestro favor. Y no, hombre, los paisajes que se están viendo desde aquí, uf, se ve increíble. Ya no aguanto por llegar hasta la cumbre y ver los paisajes, y si el clima nos lo permite, aventar el dron para ver cómo se ve desde allá arriba. Tal vez algunos no ubiquen en qué cerro estamos o para qué cerro vamos, pero ahí les dejo una imagen del cerrito a donde vamos, a la mera puntita. Es ahí donde vamos, es la parte, les repito, más alta de Acapulquito, y son alrededor de 900 metros sobre el nivel del mar, siendo, les repito, la parte más altita de Acapulquirri. Qué chingón, ya quiero llegar. Miren, bandita, llegamos a esta parte donde, wow, se ve mucho mejor, y aquí hay una piedra y sirve muy bien de spot para una fotaza. Ya está ahí la bandita, los morronautas, tomándose algunas fotazas para presumirlas en sus redes. Y wow, qué chingona la vista que está desde aquí. Y como dato, miren, pues ya ahí arribita, ahí donde está mi dedo, ahí ya son las antenas. Es donde vamos a llegar, ya estamos cerca, estamos como a 1 kilómetro ya de llegar. Y pues bueno, ya se ve desde aquí la meta. Qué chingón. Pues bueno, bandita, después de tomar un pequeñísimo break ahí en ese post y tomarnos las fotazas, pues seguimos avanzando aquí en la ruta. Llevamos 1 hora 13 minutos contando el tiempo en el que nos pues paramos ahí tantito a tomar las fotos. Y wow, guáchense aquí cómo se ve esta parte. Miren, todo aquí el cerrito, las rocas, todo el cerro de acá. Wow, se ve increíble, muy bonito. Ya las antenas aquí a nada de llegar, y llevamos hasta este punto alrededor de 3.36 kilómetros recorridos, les repito, en 1 hora 13 más o menos. Y nos está empezando a agarrar la lluviecita de nuevo, está empezando a lloviznar un poquito, pero muy leve. Ojalá se vuelva a quitar como hace rato, pero pues miren, de calor no estamos sufriendo y esto se está gozando de lo lindo, la neta.
Guáchense, banda, la vista que tenemos ya de la bahía de este ladito, miren. Guachen. Órale, ya se ve aquí la costera, hasta ahí hasta atrás la roqueta, parte de las brisas, la bahía. Órale, se ve muy chingón. Pero guachen de este lado. De este lado tenemos la vista, pues, del otro Acapulquito. Ahorita les voy a mostrar, miren. Guachen el vistón que tenemos de este lado. Vamos a subir esta piedrita. Y wow, qué chingón. La otra parte de Acapulco. El Acapulco que nadie conoce. Qué verde se ven los cerros. Órale, qué bonito. Wow, qué loco. Chingón. Y aquí ya atrás de mí ya se ven las antenas muy cerca, miren. Antes había dos bastante grandes, pero con lo del Otis se cayeron. Y pues obviamente levantaron esas más pequeñas. No sé si estén todavía en el suelo las que estaban antes, para enseñárselas cómo estaban de inmensas. Quién sabe, ¿eh? Pero bueno, ya estamos a nadita de llegar. Les actualizo un poquito. Llevamos 1 hora con 38 minutos de ruta y aproximadamente 4.57 kilómetros. Según en el Maps eran 4, un poquitito más de 4, pero ahorita pues estamos viendo que van a ser, yo creo que fácil, casi los 5 kilómetros. Entonces, pues bueno, ahí más o menos. Pero es una ruta muy fácil, muy tranquila, que se está disfrutando. El clima está bastante agradable. Vamos a continuarle, banda, que ya estamos a nadita de llegar. Vamos. Miren, bandita, ese pueblito que se ve allá, no sé si lo alcancen a ver. Ese de ahí es el Veladero de Morelos. Incluso tenemos un videíto donde subimos ahí, a ese poblado. Y de hecho, por esa parte intentamos subir hacia acá, hacia estas antenas, pero la neta no pudimos llegar. Llegamos a una parte donde pues ya estaba con mucho monte, ya no se veía el camino, así que ya decidimos no avanzar y regresarnos. Pero les dejo el videito acá arribita, o acá arribita. Vayan a watcharlo para que vean esa rutita que hicimos de ese lado. Estuvo bonito también, estuvo chido, muy chido. Así que ahorita básicamente estamos rodeando el cerro, o más bien pues la mesetita que se hace donde están las antenas. Estamos rodeando hacia allá y vamos a llegar por la parte de atrás de las antenas. Así que pues ya estamos básicamente, banda, pues llegando a las antenitas. Chido. Así que vámonos. Todavía falta un pequeño tramito para llegarle. Vámonos. Miren, bandita, llegamos a esta partecita donde se ve la laguna de Coyuca. Acá una manchita que se ve ahí es el poblado del Embarcadero. Y toda esa franja pues es Pie de la Cuesta. Se ve chingoncísimo desde aquí. Y ahorita vamos a avanzarle más hacia allá y ya vamos a empezar a subir para llegar acá a las antenas que ya están de este lado. Órale, qué chingón, qué chidos paisajes, la neta, acá en esta rutita hacia las antenas. Ya estamos a nadita, a una vuelta, subir tantito supuestamente y llegamos a la parte más alta de Acapulquirri. Ya está empezando bueno, está como que lloviznando tantito, muy leve. Una lluviecita que no moja tanto, pero wow. Qué vistotas. La neta, esperé mucho tiempo para venir a esta rutita. Llevamos 1 hora con 54 y aproximadamente hasta este punto llevamos 4.93 kilómetros, casi los 5. Entonces, bueno, un poco larguita. Creo que hasta ahorita es la ruta más larga que he hecho aquí en Acapulco, pero bastante tranquila, bastante relax. El camino, algunas partes pavimentado, algunas partes con piedra, empedrado, otras partes de terracería, pero la inclinación varía. Algunas partes está planito, algunas partes está como a unos 45 grados, 25 grados. Está bastante mixta la ruta y por lo mismo, pues la neta no cansa, está bastante relax y unos paisajes que la neta van a disfrutar muchísimo. Ojalá nos alcanzara la niebla y que todo esto
se llenaba de neblina. Estaría chido también. Lo malo es que pues no podría volar el dron. Y la neta, si quiero, porque venir a esta parte y no elevar el dron, yo creo que pues al menos para mí no estaría tan chido. Pero a ver, esperemos ya estando ahí arriba se calme un poquito. En cuanto se calme me voy a apurar a levantar el dron para regalarles algunas tomas épicas. Así que pues bueno, vamos a continuar, bandita. Órale, banda, miren, una casa abandonada ahí arriba. Parece pues, quién sabe, no manches. ¿Quién diría que hasta acá arriba iba a haber una casa abandonada? Miren, banda, vamos a entrar por aquí, por la rejita esta donde está la casa abandonada. Vamos a entrar y vamos a tener una vista diferente de, pues, creo que se ve de acá, de la cuesta. Vamos a subir también, a ver qué tal. No manchen, miren, esta es la casita. Subimos por esas escaleras. Y guachen el vistón. No manchen, la laguna de Coyuca, banda, en todo su esplendor. Wow, hombre, se ve increíble. Qué chingón. Qué chingón, qué chingón. Y miren de este lado, el veladero de Morelos. Wow. Las nubes, cómo se ven, ¿no? Increíble, bandita. Órale. Miren, banda, pues básicamente ya llegamos. Acá están las antenas atrás de mí. Y wow, qué vistones tan chingonas. Voy a acercarme de este lado. Hay un tipo miradorcito y la neta se ve muy padre. Guachen. Miren, les presumo, guachen. Órale, allá está la laguna de Tres Palos, zona diamante en esa parte, la bahía. Y por allá, bueno, no se alcanza a apreciar, pero por allá está Pie de la Cuesta, se ve la franja, se ve la laguna de Coyuca. Qué vistones. Ahorita voy a ver si subiendo por ahí pues se ve un poquito mejor. Sinceramente estoy bastante emocionado haber llegado hasta la parte más alta de Acapulquito. Órale. La neta, pues es un lugar que no cualquiera conoce, no cualquiera se atreve a subir, a venir hasta acá. Y hoy se me concedió. Y aquí andamos, disfrutando. Ese camino que se ve ahí medio marcado es de donde veníamos hace un rato, donde veníamos caminando, todo ese sendero. Órale. Seguimos avanzando por el caminito este. Y wow, miren, aquí hay los restos de las antenas antiguas que había aquí. Miren, ahí está. Ya estas antenas son prácticamente nuevas. Después del Otis las colocaron. Y aquí dejaron estructura todavía de lo que eran las otras antenas. Por aquí pues ya no hay camino. Está un poquito feito ya para llegar ahí. Entonces pues bueno, no nos vamos a arriesgar. No nos queda más que disfrutar el paisaje de este ladito. Y ahorita vamos a subir por el otro lado, ¿va? Miren, aquí también hay restos de las antenas. Esto también son restos de las antenas antiguas. Pero había unas más grandototas, la neta. Pero yo creo que ya obviamente las han de haber quitado, porque yo creo que estorbaban. Quién sabe, miren, aquí hay más. Entonces yo creo que sí ya las quitaron esas grandotas. Pues bandita, llegamos a la parte más alta de Acapulquito. Estamos aproximadamente a unos 900 metros sobre el nivel del mar. Les repito, supuestamente esta es la parte más alta de Acapulquito. Y enfrente de mí tenemos unas vistas bien
bien chingonas. Miren, guachen. Miren, de este lado tenemos zona diamante y esa de ahí es la laguna de Tres Palos. De este lado aquí enfrente de mí tenemos la bahía de Acapulquirri. Y por esta parte que no se ve tan bien que digamos, pero ahí donde apunta mi dedo está toda la franja de pie de la cuesta, está la laguna de Coyuca. Y la verdad estoy bastante alucinado de las vistas que se tienen desde aquí, desde este cerro, donde están las antenas repetidoras. De hecho pueden ver aquí, dice CFE, Comisión Federal de Electricidad, repetidor veladero. Wow. Y pues estas son las antenas que pusieron a raíz de que se cayeron las otras antenas. Son estas de acá. Entonces, órale, no manchen. Qué chingón estar en la parte más alta de Acapulquito, bandita. Entonces ya aquí está la bandita ya de este lado, los morronautas. Yo estoy más acá arribita para apreciar las vistas. Y pues bueno, vamos a echar aquí un breakecito. Vamos a descansar. Les voy a regalar ahí algunas tomitas chingonas. Y pues nada, espero que las disfruten igual que yo. Así que pues nada, ahí les dejo las tomas. Provechito. Y pues a descansar un ratito. Miren, banda, vamos a acá pasar tantito de este lado para enseñarles las vistas que hay de la cuesta. Guachen. Miren, acá hay como oficinas, obviamente. Ahí hay unas vaquitas. Hay oficinas. Y acá de este lado tenemos una vista muy chida también, muy chingona. Lástima pues que pues no podemos pasar más hacia allá. Pero, pues miren, desde aquí más o menos les enseño las vistas que tenemos. Las antenas repetidoras. Hombre, unas vistas muy chidas, muy chidas. Me voy bastante contento, bien Felipe y con tenis, de haber subido a la parte más alta de Acapulquito. Pues bueno, bandita, después de tomar un breakecito, después de haberles regalado algunas tomas épicas y pues después de disfrutar de las vistas de la parte más alta de Acapulquito, pues llega la hora de bajar. Les actualizo un poquito la ruta. Nos hicimos aproximadamente 2 horas, un poquito más de 2 horas, y nos aventamos 6 kilómetros. En el Maps decía 4 kilómetros, un poquito más de 4, pero aquí en mi reloj nos marcó 6.1 kilómetros. La neta, no sé, es mucha la diferencia, 2 kilómetros. ¿Quién sabe? Yo confío en el reloj, la neta, porque yo he hecho algunas otras rutas donde me dicen son tantos kilómetros y esos kilómetros son los que me marcan. Entonces, pues bueno, considérenlo por si algún día quisieran venir a esta ruta, a la parte más alta de Acapulquito. Pues ya saben cuántos kilómetros se tienen que aventar. Así que pues nada, bandita, llevamos aquí bajando. Obviamente las bajadas pues por lo regular es un poquito más rápido, pero pues nada, antes de despedirme, ya saben, si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan mis próximas aventuras. Y antes de despedirme,
Ya no está aquí nuestro amigo Ernesto, ya se adelantó un poquito. Pero pues le agradezco, camarada Ernesto de los Morronautas, por acompañarnos a esta rutita. Creo que también ellos era la primera vez que subían. Y pues bueno, qué chido. Así que pues nada, bandita, yo me despido desde aquí. Yo soy su amigo, el viajero acapulqueño, el Johnny. Y nos vemos en un próximo videito, en una nueva aventura, banda. Cuídense mucho. Bye.